Siento que este año pasado estuvo fuerte, estuvo pesado en algunos sentidos, la economía, ya la pandemia un poquito de salida, pero uno que otro todavía le llegó. No estuvo muy del todo bien, pero creo que lo que sigue es recuperación y superar los retos que pudimos lograr en el 2023, pues es lo que sigue. Entonces, yo me acuerdo hace un año estábamos celebrando aquí el 2023, la llegada del 2023, y a algunos les fue bien. El 2022 lo celebrábamos, y yo creo que este 2023 a algunos nos fue bien, a algunos no tan bien, a algunos le fue mal, francamente les fue mal, y tal vez algunos dirán, no me fue mal, me fue malísimo, canijo, como dice el compadre, ¿no? Porque es muy variable, ¿no? Pero el mundo en general, así globalmente, pues está cayendo en crisis. Se han perdido los valores morales y eso ha llevado a desgracias, a problemas, a circunstancias que complican más la vida. Entonces, para los que amamos a Dios, si por alguna razón no nos fue tan bien el año pasado, bueno, pues todavía podemos sacarle algo bueno al 2023, aunque ya pasó. Me van a decir, ¿cómo le vamos a hacer? De eso se trata, de entender que el 2023 es un año de experiencia para nosotros. Y aunque hayamos tenido algunos episodios así no muy buenos, seguimos dependiendo de Dios. Y eso es más que suficiente para que nos vaya bien. Si nosotros dependemos de Dios, nos va a ir bien, no tiene por qué irnos mal. Ya se acabó el tiempo a lo mejor para cumplir nuestras promesas, o sea, las promesas que nosotros hacemos, no las promesas de Dios. Pero mucha gente, pues hay rituales raros, ¿no? Para el Año Nuevo y esas cosas. Y mucha gente hace promesas y pues a lo mejor ya se pasó el tiempo para cumplir esas promesas que hicimos. Tal vez de orar más, tal vez de terminar de leer la Biblia completa, tal vez de, no sé, de pagar todas tus deudas. Tal vez no pudiste cumplir la promesa de bajar kilos, lo que sea. O sea, ya pasó ese tiempo. Pero las promesas de Dios, gracias a Dios, no tienen caducidad. Y las promesas de Dios en este caso son diferentes a las nuestras, porque todas las promesas que Dios nos ha dado en años pasados siguen vivas, siguen activas. Y la palabra de Dios no es una palabra del pasado, tampoco es una palabra del presente o del futuro. No la podemos encajonar en este concepto meramente humano. Para nosotros existe el pasado, el presente y el futuro. Para Dios existe la eternidad. La palabra de Dios es eterna. No tiene nada que ver con el presente, el futuro o el pasado. La palabra de Dios es eterna y conlleva la palabra de Dios todo lo que nos va a llevar a disfrutar la eternidad con Dios. Y si algo no pudimos hacer el año pasado, por cualquier circunstancia, la palabra de Dios sigue viva para impulsarnos a lograr aquellos objetivos que no pudimos lograr el año pasado. Y nos va a ayudar a alcanzar los objetivos importantes, ¿sí? Me refiero a cosas que tienen valor de vida. Porque hay cosas que no son importantes, que hacemos promesas, sí, hacemos promesas que no son importantes, pero hay cosas que si nosotros quisimos alcanzar, cosas importantes que quisimos alcanzar, que quisimos lograr, pero no pudimos, ¿no? Me refiero a tal vez a restaurar o a recuperar una relación con alguna persona, en una familia, o a lo mejor con Dios. Hay gente que se molestó con Dios por alguna razón que no le fue bien, no entendiendo la bondad, la misericordia de Dios, se sintió mal porque las cosas no le fueron mal. A lo mejor restaurar esa relación con Dios, a lo mejor también casarse con la persona idónea. Se nos pasó el tiempo, algunos dirían, y pues ni modo, ¿no? O comenzar un buen negocio. Hay muchas cosas que hacer, muchas cosas importantes, ¿no? Terminar una carrera trunca, por ejemplo. Hay gente que comenzó una carrera y la abandonó porque las cosas no le fueron bien. Bueno, ahora que estamos en Cristo, el tiempo es de recuperar y continuar aquello que dejamos pendiente, ¿no? Pero hay una frase que escribió el apóstol Pablo con la que hoy quiero que reflexionemos. Y esta parte
de la Biblia está en Romanos 8:28. Pero esta frase, o más que frase, es un principio espiritual que opera en favor de nosotros como hijos de Dios. No es esta frase para cualquiera, es para los hijos de Dios. Y si nosotros podemos entender y practicar este principio, seguramente vamos a alcanzar todos nuestros propósitos de vida, sin importar, ahora sí, si es año nuevo o no. O sea, Dios está interesado más que nadie en que nosotros seamos triunfadores, en que nosotros nos veamos bien delante del mundo, no para presumirlo, sino para dar la cara de parte de Dios, de ver cómo Dios tiene a sus hijos en bendición, cómo Dios podría presumir a alguien que le va mal todo el tiempo, cómo Dios podría decir, mira, este es mi siervo y está todo tronado, todo le va mal, le salen mal las cosas, enfermo, sin recursos. O sea, eso habla mal de Dios. Me acuerdo que una vez pasó alguien por mí y iba a ir a hacer un mandado con una persona, y lo primero que agarré fue una camisa toda arrugada, y me dice mi esposa, mijo, cámbiate esa camisa. Le digo, es que voy así, nada, no, vas muy arrugado. Y la gente no va a pensar mal de ti, va a pensar mal de mí. No es ella la que me plancha. Yo me plancho mi ropa, pero la gente habla mal cuando no das testimonio de que Dios es tu Dios y que te va bien. Dios no se siente bien. Y ese es el interés de Dios, que nos vaya bien. Entonces, como hijos de Dios, nosotros tenemos que entender este principio y practicarlo para poder alcanzar esos objetivos que Dios trazó para nosotros, inclusive para lo cual nos hizo nacer, que es lo que hemos estado viendo en las clases de Patti, ¿no? Somos criaturas nuevas en Cristo y pues amamos a Dios, y eso realmente es lo que para nosotros cuenta. No que es un año nuevo y que las cosas me van a... Mire, el año nuevo no cambia nada. Nosotros tenemos que renovarnos, nosotros tenemos que ser nuevas criaturas y amar a Dios para que este principio funcione. Quiero leerlo aquí. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y nada más para romper mitos, quiero hablar un poquito de esto en el sentido de lo que no es. A lo mejor usted ha escuchado mucho la frase, todo obra para bien. No sé si se lo han dicho alguna vez, lo usamos mucho como un método de consuelo express. Cuando a alguien le está yendo como en feria y anda todo tronado, es muy común que alguien se te acerque queriéndole ayudar a Dios, queriéndole excusar las cosas, y dices, no te preocupes, todo obra para bien. No dice la Biblia que todo obra para bien, dice que todo ayuda o puede ayudar, nos ayudan a bien. No es lo mismo, hay cosas que nos pasan que para nada obraron para bien, pero sí nos pueden ayudar para algo bueno, algún provecho le podemos sacar. No sé, por ejemplo, este año pasado, el 2023, falleció una hermana mía, 2 años mayor que yo, joven, muy joven. Digo, no por decir que yo tengo 62 y ella 64, ¿verdad? Pero próximamente 63. Pero falleció. Yo no puedo decir que eso obró para bien. No, hay una familia que se quedó sin la mamá, hay un esposo que se quedó sin la esposa, hay nietas que se quedaron sin la abuela, hay hermanos que nos quedamos sin la hermana. Entonces yo no puedo decir que eso obra para bien, pero si yo amo a Dios y si yo entiendo cómo Dios trabaja, cómo Dios hace las cosas, pues yo puedo sacarle provecho y puedo entonces reflexionar y considerar que no vale la pena poner tanto nuestros ojos en la dimensión terrenal, porque esto se va. Eso a mí me enseña mucho.
A mí no crea que me gusta la idea de que la gente que yo amo se vaya. No obra para mi bien esas cosas, sin embargo, me pueden ayudar para algo bueno si yo entiendo que la vida es muy temporal. Lo vi en ella y lo vi en mucha gente, ¿no? Pero no es bueno. Bueno, me ha enseñado esto a no enfocarme tanto en lo temporal de la tierra. Esto pasa. ¿Qué tanto puede vivir uno? 80, 85 años. Mi mamá vivió 85. Me estaba diciendo doña Alicia, ahorita tiene 84 próximamente. 87. Se los está quitando la jovenaza. O sea, ¿qué tanto puede vivir uno? 90 años, 100 años. Hay gente que ha vivido los 120, ¿no? Pero, híjole, yo creo que mientras más años vive uno, más dolores pasa. O sea, se le muere el papá, la mamá, los hermanos, los hijos, los nietos. Y dice uno, ¿dónde va a parar tanto sufrimiento? Pero bueno, hay gente que se aferra a vivir. Yo con esto he llegado a entender, con este proceso de la muerte de una hermana joven, yo he llegado a entender, la verdad no vale la pena enfocarnos tanto en las cosas terrenales. Vale más pensar en la cuestión de la eternidad, ¿no? Y esto sí nos va a traer mucho alivio y mucha reflexión importante. Eso es lo bueno que nos puede dejar esto. Me deja de bueno también el poder empatizar con la gente que pierde un familiar cercano de ese tipo. Me ayuda para muchas cosas, pero bueno, ¿que obró para bien? No. ¿Me ayudó para bien? Sí. Y esa es la diferencia. Ahora, siendo honestos, muchas de las cosas malas que nos ocurrieron el año pasado son consecuencia de nuestras malas acciones, de nuestras malas decisiones, de nuestro mal carácter, de nuestra pereza, de nuestra negligencia, de muchas cosas malas que aún hay en nosotros. Mucho de esto. Y muchas otras cosas más también suceden porque nosotros no somos perfectos, pues. Pero todas esas cosas malas que nos pasaron por esta razón el año pasado, son cosas que más bien, ¿cómo lo puedo decir? No deberíamos volver a repetirlas. Deberíamos tomarlo más bien como un ensayo de lo que no debemos hacer otra vez. Y esa es una manera de aprender, ¿no? Yo tengo que aprender de las cosas malas que hice y de las consecuencias que me dejaron esas cosas malas que hice. Yo tengo que aprender a no volver a hacerlo. Y eso es crecimiento por experiencia. Es por el método científico que se llama ensayo-error. Así aprendimos muchas cosas. Yo de niño aprendí muchas cosas por el método ensayo-error. No era científico, pero la ciencia así lo clasifica, ¿no? Así aprendí a no ser respondón a mis padres, por ejemplo. Quise ser respondón en uno que se me advirtieron con el dedo así, es la última vez, y que lo intento otra vez y órale. Aprendí. ¿Me dolió? Sí. ¿Aprendí? Sí, también. Ensayo-error. Así aprendí a no jalarle la cola a los perros, a no jugar con la plancha caliente, y así aprendí muchas cosas ensayando. Podemos tomar el año pasado, los errores que cometimos el año pasado como esos métodos de enseñanza que nos enseñan a no volver a hacer las cosas que hicimos para que no nos vuelva a ir mal. Sin embargo, pues todo lo malo que nosotros hicimos lo cosechamos y eso es lo normal, ¿no? Fue producto de lo malo que hicimos. Pero el año pasado también tuvimos algunos episodios difíciles, dolorosos, que no tienen nada que ver con mis errores, con nuestros errores. Son situaciones dolorosas que no tienen nada que ver con lo malo o bueno que hayamos hecho. Simple y sencillamente son cosas sobre las que solo Dios tiene control. Nos pasaron y nos generaron dolor y quisiéramos no volver a sufrirlo, pero son situaciones controladas por Dios y son cosas que por alguna razón Dios permitió.
Y en el peor de los casos, no solamente Dios lo permitió, sino que Dios nos metió en ese tipo de situaciones con el propósito de hacernos crecer. Y es parte normal también de cómo Dios trabaja con nosotros. ¿Cuántos tienen hijos de los 5 o 10 años o los tuvimos en algún momento? Y yo me acuerdo que cuando yo estaba aprendiendo a andar en bicicleta, yo aprendí a andar en bicicleta en unas bicicletotas aquellas grandotas. Bueno, yo la veía grandota, ¿no? De esas tipo turismo, ¿no? De esas que metía uno el pie del otro lado debajo del cuadro, ¿no? De la bicicleta y le daba el pedal. Y yo me acuerdo que al principio mi papá pues ahí me empujaba, ¿no? Y me iba deteniendo. Pero llegó un momento en que mi papá, por alguna maldita razón, se le ocurrió soltarme. Y dice, ¿cómo se le ocurre a mi papá? Así lo tuvo que hacer para que yo me estrellara y aprendiera a cuidarme, de no caerme. Bueno, aprendí a andar en bicicleta. Tenemos que aprender. Hay cosas en las que nos va a doler, pero es necesario para aprender. Y eso es lo que Dios hace con los que somos sus hijos. Nos mete en situaciones para ayudarnos a crecer y madurar. Y entonces, muchas de esas cosas malas que nos suceden sin tener nosotros la culpa, las etiquetamos y le ponemos la tarjeta de presentación del diablo y le echamos la culpa al diablo. Maldito diablo me trae juido y puras de esas, ¿no? Inventamos cosas, pero yo creo que más bien deberíamos de cambiar esa expresión y decir, Señor, fortaléceme y enséñame, porque muchas veces es Dios el que nos mete en estas situaciones, porque Él nos necesita preparados, nos necesita maduros, pues. Las cosas que Dios quiere hacer aquí en la tierra las va a hacer a través de nosotros, sus hijos. Para eso nos salvó, para que hiciéramos buenas obras. Y si nosotros no hemos sido preparados por Dios, no la vamos a hacer. Estando aquí, yo se lo digo como pastor, por ejemplo, ¿no? Gracias a Dios, a mí me ha ido muy bien como pastor. No tengo problemas ahorita de gente rebelde que se lance contra el pastor. No, gracias a Dios, no hay ese problema ahorita aquí, pero lo hubo. Y a veces, si uno no está preparado para ese tipo de adversidad de los hermanastros, ¿no? Y digo hermanastros porque hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Hay gente que no hace la voluntad de Dios, pero están en la iglesia, y yo les digo hermanastros, que de veras te tratan mal. Y si no está uno fortalecido en carácter, en la primera que te dicen que tú estás mal porque X, a la primera uno correría y diría, no, pues qué gachos, ahí en la iglesia me trataron así. Y soy el pastor, digo, lo tratan uno mal, a veces sí, a veces nos toca pasar periodos así, pero Dios nos prepara previamente para poder soportar ese tipo de cosas. Y ya no nos agarra por sorpresa. Entonces, yo creo y tengo la firme convicción por lo que leo en la Biblia, por lo que la Biblia dice y por lo que es el ejemplo de todos los siervos de Dios, que la voluntad de Dios muchas veces es adversidad, es incomodidad y es dolor. La voluntad de Dios muchas veces es adversidad, incomodidad y dolor. ¿Por qué? Porque Dios permite adversidades para que nosotros comprobemos que podemos superarlas a su manera. Es muy común para nosotros que si tenemos un problema intentamos resolverlo según nuestra capacidad. ¿Por qué? Pues porque conocemos que tenemos cierta capacidad y resolvemos. Pero hay cosas que nosotros no podemos resolver, primero porque no las provocamos y no estamos prevenidos para que nos suceda. Y es allí donde interviene Dios, donde Dios nos capacita así de manera sobrenatural para que las podamos superar, pero conforme a la palabra de Dios, no conforme a mis fuerzas, sino conforme a lo que Dios ha determinado que debo de hacer. Yo no puedo decir, tuve problemas económicos el año pasado, pero este próximo año voy a hacer estas tranzas y voy a hacer estos trueques y me voy a meter así y voy a robar o sea, yo no puedo pensar que Dios me va a bendecir si lo que yo quiero es tener dinero robando. Tengo que hacerlo con los principios de Dios. Digo, me fue mal el año pasado económicamente. Bueno, pues lo que yo tengo que hacer es ser diligente, levantarme más temprano, no sé, todo lo que uno tiene que hacer según lo que la Biblia dice.
trabajar más o más eficientemente, prepararme académicamente, no sé, estudiar para que me vaya mejor. Entonces hay cosas en las que Dios nos va a preparar porque nos necesita aptos para sus grandes proyectos. Y pues tal vez para algunos este tipo de circunstancias que uno pasa para llegar a esa preparación nos parezca algo pues que nos está yendo mal, pues. Yo sé que algunos están pensando que les fue mal el año pasado y yo quiero decirles, no, no les fue mal. Para Dios esto no equivale a que nos vaya mal. Para Dios equivale a que esto nos puede ayudar a algo bueno y podemos sacarle provecho al 2023. Ya me adelanté 10 años, ¿verdad? Por fe iré a llegar. No, me refiero al año pasado, pues. Entonces, mire, hay cosas que Dios va a hacer en nosotros porque nos necesita así, preparados para toda buena obra. Y esto implica, pues realmente el crecimiento duele. No sé si ustedes se acuerdan, a los que crecimos nos tocó que de repente nos duelen los huesos y nos quejamos, los niños se quejan. Y algo le pasa al niño, hay que llevarlo con el médico. Y el médico dice, no se preocupe, está creciendo el chamaco. Duele crecer. Espiritualmente también duele crecer. Moralmente también duele crecer. O sea, uno crece así, pues madura uno como los aguacates a veces, no a golpes. Pero son necesarios, pues. El simple hecho de nacer aquí en la tierra ya implica dolor, pues, o sea, porque llegando al mundo tenemos que aprender a crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres, y eso duele, es doloroso. Por eso decía Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, ¿qué le sacamos? Tenemos que reconocerlo y pues abocarnos a aceptar la voluntad de Dios, porque son periodos cortos de dolor, de aflicción, de incomodidad. Son periodos cortos. Sin embargo, yo insisto que es parte de las cosas que están en control de Dios para nuestro bien. No más que sí, también quiero aclarar, mire, el decir que a veces tenemos que pasar tiempos de dolor, no estoy diciendo con esto de que la vida cristiana es para sufrir. No. Hay periodos cortos de sufrimiento. Hay un dicho por ahí que dice no hay mal que dure 100 años, no, ni tonto que lo aguante. No me estoy refiriendo yo a eso. Me estoy refiriendo a que la vida cristiana en general es mucho más placentera, mucho más agradable, mucho más, pues ya no sé qué calificativo decirle, ¿no? Pero nos va mucho mejor, pues, como cristianos que como no cristianos, aunque a veces tengamos que pasar periodos difíciles en la vida. Y esto lo digo porque tampoco podemos negar, pues, que existen episodios cortos de dolor y de aflicción necesarios en la vida cristiana. No es lo de todo el tiempo, no es lo de toda la vida cristiana, pero hay periodos cortos que nos van a llevar a esa situación. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 7 al 9. Dice, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y esto yo le pondría atentamente Ana, la mamá de Samuel. Esta mujer sabía lo que estaba hablando. Mire, por muchos años esta mujer se casó con la esperanza de tener hijos y no podía. ¿Conoce usted la historia? Está en el libro de Samuel. De hecho, es la mamá de Samuel. Y ella fue estéril. Ella pasó
un tiempo de su vida como casada con la afrenta de que toda la gente decía, mira, tantos años de casada y no puede tener hijos. Ya, ¿no? Quemada, desechada. Y era muy importante en aquel tiempo para las madres, o bueno, para las mujeres que se casaban, llegar a ser madres, pero ella no pudo. Y no pudo y no pudo. Y yo me imagino que le hacía la lucha muy seguido, pero no pudo. Y a fin de cuentas ella le rogó a Dios y le dijo, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Y conoce esa historia, muy bonita historia, por cierto. Finalmente Dios le da un hijo. ¿Y qué hijo? Que se llamó Samuel. Samuel fue profeta, fue consejero de reyes, fue el que ungió al rey Saúl, el que ungió al rey David. Fue un gran hombre. Dios le hablaba cuando apenas era un niño. Escuchaba la voz audible de Dios. Y este caso es el de Ana, cuando Ana está diciendo, él abate y enaltece. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Cuando ella dice, él empobrece y él enriquece, sabía lo que estaba diciendo, porque ella pasó de ser la despreciada a ser la amada, y de ser la estéril a ser la mamá de un gran hombre de Dios. Entonces, ese es el contexto en el que Ana habla estas cosas. Muchas de las cosas que nos afligen, créanlo, es porque todavía no se ha completado el proceso de la bendición de Dios. Dios ha decretado bendición sobre nosotros. Las promesas que nosotros recibimos en años pasados, ahí están todavía. A lo mejor todavía no se cumplen, y parte del sufrimiento que nosotros tuvimos que padecer es porque estamos dentro del proceso todavía y no se ha completado. Es como cuando uno está arreglando la casa. Quiere ver uno la casa mejor, más acondicionada, más bonita, pero a la hora de arreglarla es un polvaredón, es un montón de escombro, ¿no? Y es un cochinero, dice uno, ya me tiene harto el cochinero. Bueno, ¿quieres una casa bonita? Incomódate un ratito. ¿Verdad, Lupita? Sí. Enojada porque Chepillo todo el tiempo está arreglando la casa, dice. Y es un polvaredón, es un cochinero igual. Cuando se descompone un carro, es inevitable la embarrada de grasa, pues. Y dice uno, pues, me tengo que incomodar. Sí, quieres andar cómodamente en un carro, pues ni modo, te lo tienes que arreglar, te vas a incomodar. Y esa parte es el proceso, es la parte incómoda del proceso. Cuando nosotros estamos viviendo este tipo de situaciones dentro de la vida cristiana, son cosas que están en proceso. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer nuestra vida mucho más llevadera, pues. No nos podemos quejar del polvo de la casa porque va a quedar más bonita. No nos podemos quejar del embarradero de grasa porque el carro va a quedar útil. No nos podemos quejar de lo que nos está sucediendo, porque al final lo que viene es la bendición de Dios, manifestada de una manera plena. Ahora, nada de lo que nos sucedió el año pasado estuvo fuera del control de Dios. Muchas de las cosas, ya lo vimos, de las cosas que nos pasaron, fue porque quisimos prosperar fuera de la voluntad de Dios. Hicimos cosas, pues, que no debíamos haber hecho, y Dios lo permitió. ¿Por qué? Pues también quería que aprendiéramos según el método científico, ¿no? Pero Dios, como buen padre, también nos forzó a crecer en una área que nosotros no queríamos crecer. Hay cosas en las que no queremos crecer. Y pues Dios, como buen papá, está empeñado en que nosotros crezcamos integralmente. Y Dios no va a pasar por alto el hecho de que su voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Y va a tratar de hacer todo lo que tenga que hacer a fin de que nosotros nos vaya bien en el futuro. Temporalmente, episodios cortos de incomodidad sí los vamos a vivir, pero el final es agradable. Lo tenemos que entender de esa manera, pues. Nos va a forzar a crecer en cosas que no queríamos. Salomón, en su sabiduría, también reflexionó sobre este asunto del crecimiento involuntario. Yo podría haber dicho, Señor, no quisiera crecer en esta área, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sé lo que conlleva. Salomón pudo haber dicho, Señor, mira, con que salga bien librado de mi reinado está bien, ¿no?
Pero se le ocurre pensar a este hombre y le dice a Dios, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que pides? Y le dice, pues, Señor, quiero sabiduría para gobernar tu pueblo, ¿no? Y dice Dios, wow, hasta que salió uno inteligente, ¿no? ¿Quieres sabiduría, mijo? Sí, ok, yo te la voy a dar. Pero no pensó en las implicaciones. Yo digo que no pensó en las implicaciones, porque eso también lo menciona Salomón como molestia. Hay cosas que queremos, pero que no queremos pagar el precio, pues. Y de lo que pedía Salomón, créame que era algo más allá de lo que regularmente pedimos. Dice Salomón aquí en Proverbios 18:12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y dice la segunda parte, y antes de la honra es el abatimiento. O sea, hay periodos cortos de abatimiento antes de llegar a la honra. No es así nada más porque sí, pues. No sé, a mí me recuerda que antes de llegar a la tierra prometida, el pueblo tuvo que atravesar el desierto, por ejemplo. ¿Quieres una tierra prometida, mijo? Va a ser para ti por siempre, pero tienes que pasar por el desierto para llegar a ella. Incomodidad, sí. A lo mejor hubieran pasado menos de 40 años en el desierto para llegar, pero bueno, también eran terquecitos y les tocó batallar un poquito más. Pero 40 años no es mucho, pues, para llegar a una tierra que va a ser tuya sin que la hayas ganado con trabajo, con esfuerzo. Dios se las prometió, Dios le dijo, es de ustedes, pero vayan y conquístenla. Entonces, lleva ciertas implicaciones. Ahora, yo, y lo digo con todo respeto a la sabiduría de Salomón, tengo que decirles que el cristianismo no se trata de un ciclo de que me humillo para que Dios me exalte y de que si me exalto Dios me va a humillar. Eso es algo que Dios lo va a hacer con tu aprobación o sin mi aprobación. Es un compromiso de Dios de llevar a sus hijos a un fin mayor, pues, que esto todavía. Es un proceso, el que a veces estemos humillados y a veces exaltados, es un proceso a fin de llevarnos a un nivel superior de vida, que es el meollo del asunto del cristianismo, pues. Yo considero a Salomón uno de los hombres más sabios. De hecho, esa fue la promesa que Dios le dio a Salomón, que él iba a ser el más sabio, que no iba a haber otro más en su tiempo, ¿no? Porque después de su tiempo ha habido otros reyes que a lo mejor sí han tenido más riqueza, ha habido otras personas que fueron más sabias, por ejemplo Jesús después de Salomón, pero en su tiempo no hubo quien fuera mejor que él. Pero le tocó vivir de esta manera, ¿no? Entonces, este es el proceso por el cual Dios nos lleva a una mejor calidad de vida. Y le digo, la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría de Salomón. Y Dios en su gran sabiduría, así nos ayuda a conocerlo y a entenderlo más profundamente a Él. Y ese es el asunto supremo de la vida cristiana, pues. Conocer y entender a Dios. El cristianismo no se trata de ser humillados y luego exaltados. No, no, no. El cristianismo no se trata de que me vaya bien. El cristianismo no está centrado en mí, pues. El cristianismo no es antropocéntrico, es cristocéntrico. Cristo es el centro del cristianismo. Y se trata el cristianismo entonces de conocer a Cristo y ser como Él. Dejar que Dios nos lleve en un proceso para que seamos lo más parecido a Él. Eso es cristianismo. Y esa es la sabiduría de Dios, que Dios no nos está diciendo lo mismo que Salomón, pues que a veces está uno abajo y a veces está uno arriba. No, Dios nos está diciendo, sí, a veces vas a estar arriba, a veces estar abajo, porque lo que yo quiero es que tú me conozcas y me entiendas. Vea lo que dice Dios mismo en Jeremías capítulo 9, versículo 24, dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esto es lo importante del cristianismo.
conocer a Dios. No es que te vaya muy bien, no es que nunca te enfermes, no es nada de eso. Es que podamos conocer a Dios como Él es. Aquí lo dice: hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y eso es lo que Dios quiere. Y solamente podemos conocer y entender a Dios mediante una relación íntima con Él. O sea, no se trata tampoco de que yo tome un curso. Yo no puedo entender muchas cosas de Dios mediante un curso. Yo tengo que vivir la experiencia de pasar tiempo con Él, de orar con Él, platicar con Él, escuchar, darme tiempo para escuchar, porque la oración no es nada más de aquí para allá. La oración es de aquí para allá y de allá para acá. Es diálogo con Dios. No es un monólogo, es un diálogo, de dos personas hablando. Y de eso se trata el cristianismo. Entonces, solo podemos entender y conocer a Dios mediante una relación íntima con Él y hacer lo que Él nos manda y ver resultados. Es la única manera que tenemos de conocer y entender a Dios. Y no es difícil. No es difícil porque Dios nos va llevando en un proceso despacio, lento. Dios se adapta a nosotros en ese sentido y nunca nos va a aventar de un jalón al frente de la guerra, pues, o sea, nos va preparando poco a poco. Y cuando ya estamos listos, pues ya nos manda de lleno y podemos ver nosotros resultados. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos resistido a este proceso en el que Dios nos lleva a veces de poco a poco, ir creciendo en la fe, ir creciendo en el entendimiento de Dios, ir sabiendo la capacidad que tiene Dios para cumplir su palabra. Las cosas que la Biblia dice son verdaderas, todas son verdaderas, pero a veces no las creemos porque no conocemos a Dios. Yo sé de lo que mi esposa es capaz, porque la conozco. Tengo 33 años viviendo, casi 33 años viviendo con ella. La conozco más que su mamá, que la conoció nada más hasta los 24, 25, ¿no? O sea, ya tengo más años viviendo yo con ella que ella con su mamá. Y yo sé lo que ella es capaz. Yo sé qué tanto puedo confiar en ella. Ella también ha aprendido qué tanto puede confiar en mí. Sabe de qué soy capaz y de qué no soy capaz. En mi relación con Dios, yo quisiera llevar mis 63 años casi de relación con Dios, pero no, lo conocí a mis 26 años. ¿Cuántos años tengo ahorita ya de conocerlo? No sé, saque la cuenta. Pero es poco. Y en ese poco tiempo que yo he tenido relación con Dios, he aprendido a confiar en Dios, porque lo conozco, porque sé que no me falla. Nunca me ha fallado y nunca me va a fallar, pero lo conozco. Hay gente que no lo conoce y desconfía de los resultados que Dios puede traer cuando nosotros hacemos las cosas según su palabra y según su mandamiento. Entonces, muchos el año pasado estuvieron en la parte del quebrantamiento y la humillación, porque es la parte del proceso que Dios usa para llevarnos a conocerlo más. Y otros ya superamos esa parte, seguramente ya no nos fue tan mal el año pasado porque ya conocemos algo de esto, pero obviamente el propósito de Dios en cada promesa, de todas las promesas que hemos recibido y en todos los tiempos, es que podamos conocerlo más profundamente. No es bendecirnos, sí, Dios quiere bendecirnos, pero más que bendecirnos, Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que lo conozcamos. Y Él, por más que se revela a nosotros, nos dice: mira, aquí está un libro completo para que lo leas y me conozcas. Y nosotros decimos: ay, este año ahora sí voy a leer la Biblia. Y decimos: no, ¿qué decimos con esa actitud? No lo quiero conocer. No es cierto que lo quiero conocer. ¿Quieres conocer a alguien? Vive con Él. Confraterniza, intima con Él. No es nada más de que alguien me va a hablar de Él y así lo voy a conocer. No, así no se conoce la gente. Mi esposa, cuando estaba soltera todavía, alguna vez le dijo a una amiga que me quería conocer.
No me conocía, me había visto, pero no me conocía. Y le dijo a su amiga que me quería conocer y allá va la amiga desde allá, de la otra esquina. Sadam, mi amiga te quiere conocer. Ahí se acabó la relación, la posible relación que podría haber, ¿verdad? No me conocía. Y sí, nos llegamos a conocer poco a poco, pero no ha sido tan real el conocimiento que tenemos el uno del otro hasta que no vivimos juntos. Tenía que suceder eso. Entonces, regresando al tema, Dios lo que quiere es que lo conozcamos más profundamente a Él. Y a lo mejor hemos sentido que hemos fracasado porque en algunas cosas perdimos el control y no pudimos hacer cosas y simplemente sentimos que no pudimos y nos sentimos así como fracasados. Pero no tenemos que olvidar, o más bien no debemos de olvidar, que en algún momento nosotros cedimos nuestra voluntad a Dios. No sé si ustedes le dijeron a Dios de a de veras cuando, Señor, te entrego mi vida. Y esa cosa, créame que eso es lo que cambia al ser humano. Cuando uno dice, ¿sabes qué? Ya no quiero tener yo control de mi vida, quiero que tú tomes control de mi vida. Y Dios va a controlar tu vida. Cuando tú quieres robar, el Espíritu Santo te advierte, te dice, hey, suelta ese lápiz, suelta esa pluma que te estás llevando. Hey, no agarres esa uvita del mercado. Hey, hey, hey. Y te va guiando para que seas recto, para que seas perfecto. Entonces, aquí lo importante es Dios queriéndose dar a conocer a nosotros y darnos a través de ese conocimiento la confianza de que con Él vamos a estar eternamente bien. Ese es el punto. Entonces, no olvides nunca, por ningún momento, que en alguna ocasión tú le dijiste a Dios, Señor, te entrego mi voluntad, porque entonces Dios la toma y cuando nosotros entregamos nuestra voluntad a Dios y Dios empieza a gobernar nuestra vida, nosotros realmente alcanzamos los objetivos, no solamente que queremos alcanzar, sino que Dios nos planeó desde el principio, es más, desde antes de la fundación del mundo. Por eso es importante también renovar nuestro entendimiento para poder entender que más allá de un episodio doloroso, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Yo no lo podría entender si yo no conozco a Dios. No lo podría entender. Y Dios se revela a mí de una manera, o a cada uno de nosotros se revela de una manera clara, pero tenemos que cederle el control de nuestra vida y que Él tome control, para entonces ver resultados y decir realmente vale la pena. Yo a lo largo de mi vida cristiana, que ya les digo, suman casi los 30 y tantos, casi los 40 años, yo no puedo decirles que Dios me ha fallado alguna vez, no lo puedo decir. Me ha fallado mucha gente, sí, pero Dios nunca. Y en ese sentido yo se lo puedo asegurar, lo que Dios me pida, yo lo hago para Dios sin cuestionarlo. Así de fácil. Entonces, más allá de un episodio doloroso, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Esto lo dice Romanos 12, versículo 2, que también es un versículo de batalla aquí. Y esto, pues así es, ¿no? Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A mí me gusta que dice que podemos comprobar. O sea, no hay margen al error en esto. No es de que es un dogma. No, es algo que tú puedes practicar y tú puedes comprobar por ti mismo. Yo no puedo obligarte a que creas en Dios, a que confíes en Dios, a que creas que este episodio feo que estás pasando en tu vida o que pasaste el año pasado o que posiblemente pases este 2024 te va a funcionar para bien, pues le vas a poder sacar provecho. Yo no te lo puedo asegurar, pero si tú conoces a Dios y tú llevas esa relación cercana con Dios, si tú has renovado tu entendimiento, vas a poder entender lo que al final hay algo bueno en esto. Y quiero que entiendan un poquito mejor esta idea,
pensando un poquito ustedes, ¿sí? No se trata de que yo vuelvo a decirles, les enseñe dogmas, se trata de que ustedes lo razonen. Mire, lo que para nosotros, tal vez en nuestra ignorancia, son promesas muy bonitas las que recibimos de parte de Dios. Para los que originalmente las recibieron, fueron problemas. ¿Y qué problemas, no? Problemas que se tuvieron que resolver aplicando precisamente obediencia a las reglas de Dios. Y le voy a poner ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué representaba para Josué la promesa de Dios cuando Dios le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida? Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios hablando con Josué, Josué 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y dice uno: uy, qué bonita promesa, es una promesa maravillosa. Pero con aquella palabra Dios le estaba asegurando que iba a estar con él cada día de su vida. Pero, ojo, voy a estar contigo en cada batalla. Y esa es la palabra fea que no nos gusta, porque si le hubieran dicho a Josué: mira, Josué, hay decenas de batallas por delante, a lo mejor Josué hubiera dicho: ay, Señor, no habrá manera de que dejes caer una bomba por delante de mí y extermines a todos los cananeos, a los filisteos y a todos los feos, ¿no? O sea, no, yo voy a estar contigo, Josué. Entonces Dios le estaba asegurando que iba a estar con él en cada batalla. Y la parte bonita es: yo estaré contigo. Sí, pero la parte dolorosa es que Dios le tenía preparadas, le digo, decenas de batallas por delante. ¿Cuántos quieren batallas así? No, pues algunos dicen: chale. Búscate otro, dicen algunos, ¿verdad? Entonces la parte dolorosa es eso: Dios le tenía batallas, pero el resultado final es que Josué iba a llegar a ser el gran conquistador de la tierra prometida, y no ha habido nadie como él. Le creyó, confió en Dios. Cuando Dios le dijo: nadie te podrá hacer frente, dijo: pues si Dios me dijo que nadie me va a poder hacer frente, yo le entro a los machetazos. Difícil, sí, muy difícil. ¿Qué tanto tiempo? El tiempo que haya sido. A fin de cuentas, él agarró renombre, fue un hombre reconocido históricamente. Como él no ha habido otro conquistador más fiero, más capaz y más bendecido por Dios. Pero sí, para nosotros, ay, qué bonita promesa. Para Josué, ay, Señor, qué recia me van a pegar. Me esperan muchas batallas. Otra más, otro ejemplo. Lucas capítulo 10, versículo 19. Decía Jesús a sus discípulos: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Uy, qué hermosa promesa. Sí, hermosa promesa, efectivamente. La promesa es que recibiremos el poder de Dios. Pero, ¿qué cosas van a venir sobre el que reciba esta promesa? Lidiar con serpientes y escorpiones. Y si tienes planes de casarte, con la suegra también. Sí, porque la suegra no cree que acepta muy bien al yerno a la primera, ¿verdad? Se la tiene que ganar uno. O sea, suena muy bonita la promesa, pues, pero el problema aquí es que, bueno, el problema no es que vamos a recibir el poder de Dios, eso suena bien bonito. El problema es que vamos a batallar con serpientes y escorpiones, y eso no le gusta a nadie. Sin embargo, el resultado final es que nada nos dañará. Y eso sí es lo que estamos buscando. Entonces, ¿vale la pena lidiar con escorpiones y serpientes? Sí, con lo que venga, a fin de que nada nos dañe y finalmente heredemos la vida eterna. Esa es la parte bonita de la promesa. Bueno, el cumplimiento de la promesa es que nada nos dañó, a fin de cuentas estamos en la eternidad con Dios. Una más.
Hay otra promesa que dice, aquí me voy a regresar a Salomón, Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice Dios a Salomón: he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Dice uno: wow, qué chulada, ¿no? Dios me va a dar sabiduría, me va a dar gloria, me va a dar riqueza. Y esa es la parte que todos queremos. Por supuesto que la quería también Salomón, pero esa promesa llevó a Salomón a entregar su vida a la observación y al estudio. O sea, no le llegó a Salomón la sabiduría así como con una varita, ¿no? Y ya eres sabio, ya eres inteligente. No traje el versículo. Pero Salomón entregó es más, si me lo pueden buscar, está en el primer capítulo de Eclesiastés. Busca por ahí inquirir. Dice que él inquirió y se dedicó a eso, ¿no? Pero Salomón tuvo que vivir toda su vida metido en la investigación, a leer los pocos rollos que podía encontrar, a observar. Él era de los hombres que se iban y se tiraban a la orilla de un hormiguero a ver, a observar y a sacar conclusiones. Perdón, 1:13. Léeme el anterior y ese. Ok, se dedicó a investigar. Y hay gente que dice: yo quiero tener sabiduría, pues ni siquiera quiero ir a la escuela. Y eso es penoso, es un trabajo penoso, dice Salomón. Esto es penoso también, es doloroso. Pero bueno, pues hay que entrarle, ¿no? Hay que entrarle. Y entonces tenemos aquí otra vez el mismo proceso. Señor, tú me das una promesa de que yo voy a ser sabio, pero me cuesta trabajo sentarme a leer, a estudiar, a aprender. Pero si yo te hago caso y tú me bendices para que cuando yo estudie todo se me quede grabado, pues entonces sí, no va a haber más sabio y más entendido que yo. El otro día andábamos trabajando, estaba trabajando el Tilo y yo estaba leyendo ahí en mi casa. Y le digo: Tilo, ¿qué se te hace más fácil? Digo, ¿sentarte 4 horas a estudiar o pegar ladrillos durante 4 horas? No, se puede pegar ladrillos. O sea, hay cosas que la gente detesta y la mayoría de la gente detesta el aprender. Y es tan provechoso. No quiero decir que el Tilo no lo lee. Digo que hay cosas, el trabajo físico para nosotros es más fácil que el sentarnos a crecer intelectualmente, académicamente. Y Salomón se dedicó a eso y entregó su vida pues al estudio. Ahora, un ejemplo más ya para amarrar la idea, ¿no? Jesucristo mismo tuvo que ser quebrantado por Dios para ser vencedor sobre la muerte. Y este ejemplo sí ya no nos deja así sin argumento. Bueno, más bien nos deja ya sin argumento, ¿no? O sea, ¿qué puedo yo decir si Dios con su Hijo unigénito lo sometió al quebrantamiento temporalmente? ¿Qué puedo esperar yo de mí según una promesa de Dios? Dios le dijo: mira, vas a ir a la tierra, vas a nacer como hombre, vas a vivir 30 y tantos años, te van a matar, te van a crucificar, te va a ir así, 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 así. Pero regresando tú llegas, te sientas en el trono y ahí gobiernas el universo entero. Y te voy a dar potestad para vivir en el corazón de toda la gente que te reciba como Salvador, y etcétera, etcétera. O sea, suena bonita la promesa, pero qué difícil vivir esos años de quebrantamiento. Lo veíamos hace 2 semanas atrás. Un niño, la realeza plena en este niño recién nacido, la divinidad plena en este niño recién nacido, y venir a nacer en un pesebre, por favor, humillado.
Ya el hecho de ser Dios y tener que ser hombre es como ser hombre y que te manden a ser hormiga. O sea, perder todas tus, no perderlas, renunciar a todas tus fortalezas para venir, eso es humillante. Pero viví humillado, a lo mejor póngale los 30 y tantos años, ¿no? Pero ahora Jesús está gobernando el universo a la diestra de la majestad del Padre. Entonces, vale la pena entender las promesas de Dios, que no son nada más de que, Dios me prometió esto. No, Dios me puso este reto. Véalo de esa manera, vea de esa manera sus promesas, porque Dios trabaja de esa manera con sus hijos. Jesús ahora está, le digo, a la diestra de la majestad del Padre, y ahí está gobernando, no ya en una cruz, aunque algunos lo tengan en la imagen ahí colgado en una cruz al pobre. Eso ya pasó, fue algo temporal. 33 años en la eternidad no es nada. Para Dios no es nada. Dice Filipenses capítulo 2 versículos 8 al 11, nada más para amarrar esta escritura. Dice: y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. O sea, estuvo hasta abajo, pero la promesa es que Dios lo habría de exaltar hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esas son las promesas de Dios. Sí, iba a llegar a ser eso Jesús, pero tenía que someterse a la voluntad buena y agradable y perfecta de Dios, que lleva implícito un tiempo de incomodidad, de dolor, de sufrimiento, de molestia, o como le quiera poner. Entonces, no veas tus promesas, las pasadas y la que vas a recibir hoy, no las veas como magia, porque no es magia esto, no es el tarot tampoco. O sea, son promesas, son versículos, es palabra eterna de Dios que te va a llevar a retos, que si tú lo haces conforme a la voluntad de Dios, te va a ir bien y se va a cumplir esa promesa en lo que menos piensas, ¿no? Y a mí me emociona mucho saber que las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. O sea, mi promesa del año pasado a mí me encantó, pero no porque ya estamos en el 2024, ya aquella promesa ya no sirve. Esa promesa sigue vigente. Sigo siendo un hijo amado de Dios, que fue lo que Dios me habló a mí en esa ocasión, ¿no? Pero sí, o sea, vamos a tener que confrontar dificultades, así tal vez como las que confrontamos el año pasado o el antepasado. No sé si se acuerdan, en el tiempo de la pandemia, qué difícil estuvo ese tiempo. Pero salimos victoriosos. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios fue que nadie nos iba a tumbar, nadie nos iba a derrumbar. Y aquí estamos. Entonces, son dificultades temporales, porque finalmente Dios nos va a dar la victoria sobre toda adversidad. Y creo firmemente, ¿no?, que para eso nos salvó Dios. Nos salvó para ponernos como carta de presentación de lo que es vivir sujetos a Él y en su reino. Eso es lo que Dios espera. Es así como cuando usted lleva a sus hijos a la escuela y que los lleva bien peinaditos y bien perfumaditos, ¿no?, para que mira qué bien cuida a esas mujeres, papá, a ese niño. Dios así nos presenta: mira qué bien le va a este niño, a este hijo mío. Es carta de presentación de Dios. Entonces, Dios nos salvó para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Y tenemos que entender que a Jesús también le tocó sufrir. Dice aquí, 2 Corintios capítulo 4, versículos 8 al 10, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Algunos han pasado tribulación, sí, pero no hay angustia. Dice, en apuros, mas no desesperados. Algunos están al revés, no desesperados y además metidos en broncas, ¿no? Dice el versículo 9, perseguidos, mas no desamparados,
derribados, pero no destruidos. O sea, sí me tumbaron, pero pues, ¿qué dice la Biblia? 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. El que tengas una caída no determina tu fracaso. Es parte del proceso. Llevando, dice, en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces Dios quiere cumplir todas las promesas que nos ha dado, pero solamente a los que estamos dispuestos a incomodarnos peleando las batallas que nos van a hacer crecer. Ese es el todo de las promesas. Yo, si tuviera que ponerle un lema este año, sería, como les decía al principio, sería superación. Tenemos que superar, con estas promesas, tenemos que superar las victorias del año pasado, del antepasado y de todos los años. O sea, Dios nos va a ir llevando de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y cada vez más y más grande va a ser la victoria que Dios nos da. Y si tú sientes que las cosas se ponen difíciles, acéptalo como parte de Dios, como de parte de Dios, sin quejas. Porque, sí, Señor, pues yo sé que tú me tienes prometida una corona de gloria, pero ya, bájale, mira que no se queje, acéptelo. Busque el ánimo en la llenura del Espíritu. Recuerde que el Espíritu de Dios nos guía, nos anima, nos fortalece, nos consuela, y todo esto lo hace a fin de que nosotros podamos superar cualquier adversidad. Yo no veo a Josué quejándose por todas las batallas que iba a tener que librar. Yo no veo a los discípulos preocupados por todas las alimañas que tendrían que confrontar. Yo no veo a Jesús llorando porque tenía que pasar la cruz. No veo a Salomón quejándose y reclamándole a Dios por todo lo que tenía, los libros que tenía que estudiar para adquirir sabiduría. Yo no lo veo así. Yo no veo todas las cosas malas, entre comillas, que yo tengo que pasar a fin de que la promesa de Dios se haga realidad en mi vida. No lo veo como algo feo. Yo lo veo como algo viene y le entro. ¿Por qué? Porque es para mi bien. Porque la voluntad de Dios para mí es buena, es agradable y es perfecta. Y el Espíritu Santo nos fortalece, nos capacita pues para esto. Tenemos que disponer solamente nuestro corazón y hacer frente a todo lo que Dios nos traiga como retos, porque vienen retos. Y que nuestra meta sea dejar que Dios manifieste la vida de Jesucristo en mí. Ese es el propósito de Dios, es lo que Dios busca pues. Dios quiere hacer de nosotros lo que nosotros no pudimos ser sin Él o con Él. Después de que nosotros recibimos la salvación, Dios quiere llevarnos a ser mejores todavía. Pero tenemos que dejar de pelear contra la voluntad de Dios, pues, que a veces es esa incomodidad, y aceptar que todavía estamos sobre la tierra para someternos a su voluntad. Aquí nos tiene Dios. Y si nos tiene aquí es para que vivamos según su voluntad. Y que disfrutemos no solamente el 2024, ¿no? que es un año que pinta más o menos bien, sino que todos los días sean para nosotros nuevos. Pues no vamos a pensar en un año, vamos a pensar en cada día, un día nuevo, pues. Dios te da un año, sí, completo, pero te da un día nuevo cada día. O sea, te da la oportunidad de estrenar un día nuevo cada día. Y de implementar la obediencia a sus reglas para que te vaya bien cada día. Y ese es el propósito de Dios. Todos los días nuevos que Dios nos quiere dar son para nuestro bien. Entiéndanlo de esa manera, vivan su promesa como la vivieron estos personajes de los que les hablaba y todos los demás personajes de la Biblia. Porque Dios a lo mejor nos incomoda, pero esa incomodidad es para que crezcas, para que seas superior en todos los sentidos y en todos los aspectos al 7 de enero del 2024 para abajo. O sea, de aquí para atrás supera. Con la promesa que Dios te va a dar, tienes que superar eso. Entonces, vamos ahora sí al área de las promesas. ¿Ya están listas las promesas? ¿Las van a pasar? ¿O son esas que están ahí? ¿Sí? Ok.
Entonces, miren, póngase de pie, vamos a orar y, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en estas cosas. Esto parece de locura, ¿eh? Parece de locura, pero así es Dios. Así es Dios. No sé, yo admiro tanto a Jesús, porque nos mostró de una manera tan real lo que es entender las promesas de Dios. Sí, mi persona va a estar sentada en el trono, gobernando, reinando en cada corazón aparte, pero tengo que sufrir. Dios te va a bendecir, pero le tienes que entrar. Y si no estás dispuesto, bueno, toma la promesa, recíbela como un regalo de nuevas generaciones y hasta ahí va a quedar. Pero esta promesa es un esfuerzo que Dios está demandando de nosotros para crecer, para superar los logros de años y días pasados.